Dicho esto, hoy tenemos el honor de escucharle una intervención bajo el título Aportaciones de las Fuerzas Armadas a la Alianza de Civilizaciones, y por eso le damos la palabra al general don Juan Antonio Molina. Buenos días. Buenos días a todos. Creo que ya se oye. Sean mis primeras palabras para agradecer al rector y al laureano la oportunidad que me brindan de estar aquí en esta lección inaugural. Es un placer estar en León, una tierra que me es tan próxima por mis raíces, y más estar en una actividad de esta importancia universitaria en la que espero poder hacer mis aportaciones desde el punto de vista de la política de seguridad y defensa de España, y en relación con una iniciativa tan novedosa como es la de la Alianza de Civilizaciones. Quisiera, sin embargo, que el momento también aprovecharlo, y ante estas circunstancias que todos sabéis y están en la prensa del último atentado terrorista en Afganistán, que ha supuesto la pérdida de la vida de uno de nuestros soldados, de un cabo exactamente, pues hacer una reflexión al hilo de ello. Y no tengo además más remedio que hacerlo, me siento éticamente impelido a ello, ¿no? Las Fuerzas Armadas han sido a lo largo de la historia una organización con un objetivo final, que era combatir y ganar las guerras. Y para eso pues han sacrificado sus vidas multitud de personas. Las razones, las causas, los orígenes han sido objeto de muchos estudios y no voy ni mucho menos a ponerme yo aquí a teorizar sobre ello. Simplemente decir que en la esencia de la profesión está la posibilidad de que uno pueda morir. Lo elegimos actualmente en España, yo creo que gracias a Dios voluntariamente, en otros momentos ha sido de forma obligatoria, pero esa es una realidad. Y eso me gustaría decirlo, sobre todo ahora en donde hay grandes cambios, grandes transformaciones, que yo intentaré a lo largo de la conferencia ir exponiendo y explicando, y sobre todo contar cómo ahora las Fuerzas Armadas participan en muy diferentes misiones, tareas y cometidos, pero que quede claro que hay ahí siempre esa base, ese elemento final, que es que tenemos que asumir, los que a ella pertenecemos, porque así hemos decidido, como ocurre ahora en España, voluntariamente formar parte de ellas, tenemos que asumir la posibilidad de que en un momento puedes perder la vida cuando estás en una operación militar. Eso es así. Por eso hay personas que prefieren elegir otras actividades tan dignas y tan loables, pero las que asumen esta, pues deben de ser conscientes. Y por tanto eso conviene sentarlo desde el principio. Centrándome más ya en lo que va a ser la conferencia de hoy, quisiera, ahí tenéis un índice de los temas fundamentales que voy a intentar ir desgranando. Las Fuerzas Armadas han sufrido las Fuerzas Armadas españolas han sufrido una gran transformación en los últimos 30 años, una transformación enorme, posiblemente dentro de nuestro entorno las que más se han tenido que adaptar a una serie de cambios políticos y a una serie de cambios estructurales. Y eso también ha afectado a su modo y funcionamiento. Hoy en día, en cualquier organización internacional de seguridad y defensa en la que estamos envueltos, conceptos como la cooperación cívico-militar, el enfoque global de las operaciones, donde no se pueden dejar de lado al mismo tiempo que hay acciones militares, otro tipo de acciones como pueden ser diplomáticas, económicas o de reconstrucción, todo esto ha cambiado, está cambiando, posiblemente va a cambiar más. En ese contexto se producen iniciativas políticas de gran trascendencia o que pretenden tener gran trascendencia y gran influencia, como es por ejemplo la Alianza de Civilizaciones, y también las Fuerzas Armadas Españolas, y más a una iniciativa que es una iniciativa española, del presidente del gobierno español, pues también tienen que hacer sus aportaciones. Donde, eso repito, intentaré ir explicándolo y desgranándolo a lo largo de la conferencia. Pero también hay que, desde un primer momento, fijar de qué estamos hablando geográficamente, en qué tipo de conflicto nos estamos moviendo.
desde el primer momento no hay más remedio que significar que estamos hablando de un conflicto entre civilizaciones. A lo mejor, y se discute teóricamente, eso de conflicto entre civilizaciones no es preciso y no hay tal conflicto. En cualquier caso, sí hay tensiones entre civilizaciones, y particularmente y sobre todo a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, porque donde se plasma de una forma evidente que algo ocurre, y ese acontecimiento además origina y potencia esa tensión entre el mundo occidental en general y los valores occidentales y el mundo musulmán en general, y ahora habrá que hacer muchas matizaciones, y algunos de los valores y sobre todo algunas de las posiciones extremistas y radicales que dentro de ese mundo adoptan algunos, posiblemente muy minoritarios, pero que es una realidad que los adoptan y que incide en esa tensión entre las civilizaciones. En ese contexto, la iniciativa Alianza de Civilizaciones de 2004 del presidente Zapatero, y que luego desgranaré con un poco más de detalle porque quizás sea un poco desconocida, pretende establecer puentes de diálogo, mejorar las relaciones, conocernos y comprendernos y aceptarnos, de forma que no se llegue realmente en ningún caso al conflicto, sino que las tensiones que pueda haber se resuelvan por otros medios. Entre esos otros medios, también los instrumentos de seguridad y defensa pueden y deben aportar algo, y también hemos intentado aportar algo a ese nuevo enfoque de los conflictos. Aunque tenemos que seguir al lado de ese enfoque manteniendo nuestras tradiciones, y en otro tipo de conflictos también actuar de forma más tradicional, de forma que las Fuerzas Armadas, que son lo que su propio nombre indica, armadas, hagan uso de ese instrumento para cumplir sus misiones y cometidos. Decía que dónde estamos geográficamente, y bueno, y por intentar hacer una introducción visual donde podáis ver cuál es el mundo islámico, ahí lo tenéis recogido en diferentes colores que lo único que indican es el grado de intensidad o de porcentaje de la población que es de mayoría o de religión musulmana, y que sirve para fijar nuestra posición, porque ahí también se ve muy bien España. Entonces, si ese es el mundo islámico, si ese es el mundo musulmán, nosotros estamos muy cerca. Estamos muy cerca en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, el Mediterráneo, ese mar de tantas connotaciones históricas, cuna de la civilización occidental, y que sigue estando en el centro de muchos de los problemas, no solo ya de la civilización occidental, sino problemas globales en este mundo globalizado de hoy. El conflicto, sin duda ninguna hay que mencionarlo y lo haré varias veces, el conflicto de Oriente Próximo pues impregna y envenena muchas de las relaciones con el mundo musulmán, y España está ahí, ocupando una posición preeminente dentro del Mediterráneo, próxima al Magreb, esos países del norte de África con los que tenemos tantas relaciones, no solamente históricas, sino reales en muchos ámbitos ahora mismo. Respecto a ese mundo islámico y de cara a resolver ese conflicto que mencionaba al principio, pues hay que adoptar una serie de medidas, y en esas medidas hay que pensar y hay que significar desde un primer momento que tienen que ser medidas de índole político. Luego la política utilizará los diferentes elementos y los diferentes instrumentos que tiene a su cargo, pero no se pueden resolver desde una única perspectiva económica o desde una única perspectiva cultural o incluso desde una perspectiva religiosa, sino que tiene que ser un conjunto de medidas en cuya más amplia expresión pues la política interviene. Por precisar un poco más esos elementos, tengo que deciros, y mencionaba el Magreb son los países del norte de África que, en orden, si no me equivoco y si no cometo errores, se refiere o nos referimos normalmente a ellos englobando a Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia y Líbano. Magreb significa en árabe poniente, y está el Levante. Los países del Levante, el Masrek, son Egipto, Jordania, Líbano, la Autoridad Nacional Palestina, aunque no sea Estado, pero es elemento esencial a tener en cuenta, y ya lo he indicado, el conflicto árabe-israelí, Siria y Turquía. Todos esos países son nuestro centro preferente de actuación, y son también, aunque no solo, uno de los centros preferentes de actuación de la Alianza de Civilizaciones.
y por tanto lo que nosotros hagamos con ello